Padre, te doy gracias porque tú estás en control de todas las cosas. Tú sabes lo mucho, Padre Santo, que hemos anhelado estar aquí con todos los hermanos, ya que no nos podemos reunir por las situaciones que están sucediendo mundialmente. Sabemos que tú nos provees los medios, las comunicaciones, las vías cibernéticas para poder reunirnos. Porque en ti no hay fronteras, en ti no hay límites. La tierra completamente es tuya. Tú eres el poderoso y soberano creador. A ti te damos gloria y honra. Padre, te pido que pongas corazones dispuestos a escuchar, a aprender, y que todos, incluyéndome a mí, Señor, podamos escuchar lo que tú tienes para tu iglesia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues entonces vamos a comenzar. Pastor Torres, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Noli. Vamos entonces a comenzar trabajando con el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, ya lo hemos resumido, hablado en la primera clase, y aquí están los objetivos. Permítame hacer un share de los objetivos que vamos a estar trabajando en esta clase. Bien, ahí están los objetivos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que deseamos estudiar y aprender de las victorias y fracasos de las iglesias. ¿De cuáles iglesias? De las iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Están con un propósito, fueron escritas por Juan, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, y la importancia de esto es que nosotros entendamos de que cada una tiene sus fortalezas, sus debilidades, y nosotros tenemos que vernos retratados en ellas. Algunos en algunas, algunos en una sola, algunos como yo en varias. Lo importante es que aprendamos de ellas. Segundo, aplicar el conocimiento adquirido a nuestra vida actual, a la vida de hoy, no a la vida del primer siglo. Eso ya pasó. Dios quiere que lo apliques a tu vida hoy. Y tercero, que sirvamos de ejemplo a otros creyentes, que trabajemos con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, que la moldeemos a la altura de Cristo, al carácter de Cristo, para que todos y cada uno de nosotros podamos ser luz en donde no la hay. Podamos ser sal para dar ese sabor y esa sazón. Y que las personas siempre nos pregunten, ven acá, tú tienes algo que yo no tengo, quiero tenerlo. Y ahí se abre la puerta, porque el Espíritu Santo es el que la abre, Dios es el que abre las puertas. Bien, continuamos entonces y vamos a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, esta es una iglesia que no vela. Y deseamos entonces, vamos a comenzar a leer el capítulo 3, los primeros versos del 1 al 6. Permítanme ponerlo aquí un momentito. Bienvenidos a todos los que se han ido uniendo. Se van a unir unos cuantos más. Voy a poner aquí el capítulo 3. Vamos a ver si esto funciona. Bien. Me dicen si lo ven todos bien. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Aprendimos en el primer capítulo que el que tiene las 7 estrellas en su mano es Jesús. El que tiene los 7 espíritus de Dios es Jesús. Y eso también lo vemos en Isaías 11. Isaías 11 nos habla de cómo Dios deposita en Jesús sus 7 espíritus del Espíritu Santo. Luego en el capítulo 4 vamos a ver esos 7 espíritus particularmente uno por uno. Y entonces dice así: yo conozco tus obras. Hay una pausa. Las obras de Sardis eran bien limitadas, por no decir pocas,
Porque si se fijan vamos a volver de nuevo a poner la diapositiva que estoy poniendo, que estamos trabajando, las obras de Sardis, que son las que Dios quiere que veamos hoy. Miren lo que sale. Solo unas pocas personas no han manchado sus vestiduras. ¿Qué significa las vestiduras? La hablamos hace 2 semanas hablamos de ellas. Las vestiduras son el testimonio de cada creyente. Y aquí la iglesia, y aquí Jesús le está diciendo a Sardis, solo unas pocas personas, solo unos pocos miembros de esa iglesia no han manchado sus obras. Lo que esto significa es que esta es una iglesia que no vela, es una iglesia que está casi muerta, porque muchos de los miembros de esta iglesia han manchado sus vestiduras. Y vamos a hacer un poquito de historia en cuanto a Sardis. Sardis pertenecía a Libia y en el año 546 a.C., el rey Ciro de Asiria deseaba invadir a Sardis. Pero Sardis estaba en un monte con un acantilado que los protegía de los invasores. Y no había manera de entrar. Hasta que uno de los soldados vio que uno de los cascos de los que velaban arriba en la torre empezó a rodar, montaña abajo, acantilado abajo, y entonces él se puso a fijar por dónde salía ese casco, y de momento mira una puerta secreta de ese monte, de ese acantilado, y automáticamente él miró que había alguien que salía por allí, y dijo, ah, por ahí está la entrada, ahí está el acceso. Y ahí entonces fue como comienza ese soldado a mirar y de noche entran. Y dice la historia que esta ciudad de Sardis no velaba de noche. Es la iglesia que no vela. Ciro la invadió. Y no solamente Ciro, Antíoco II también luego la invade. Así es que tenemos en consideración de que esta iglesia se está pareciendo a lo que sucedió en su pasado. ¿Qué era lo que pasaba? Que se quedaban pendientes a sus glorias pasadas. ¿Cuál era la gloria pasada de Sardis? Ellos confiaban porque había un dicho que decía que capturar a Sardis era algo imposible. Entonces, ellos velaban de día, pero de noche no había vela. Nosotros espiritualmente, cuando dice que no velamos, significa que no estamos alerta, que no estamos, como dice Jesús, velad y orad, para que no entren en tentación. Velad y orad, para saber cuándo Dios tiene sus planes para su pueblo. Tenemos que estar velando y orando. Esta iglesia puso sus esperanzas en las situaciones pasadas, glorias del pasado, glorias que no tienen nada que ver con el presente. Y si lo aplicamos hoy a nosotros, muchos de nosotros, hablamos la vez pasada, decíamos, ah, pero mi papá fue pastor, mi abuelo fue misionero, mi tatarabuelo fue evangelista. Muy bien por ello, pero ¿y tú qué? Tenemos que nosotros aplicarnos y tenemos que nosotros ponernos al servicio de Dios, poner a hacer las obras y no confiar en las glorias pasadas, porque eso quedó en el pasado. Dios es un Dios activo, que está en constante movimiento, que está en constante trabajo. Nosotros tenemos que eliminar la pasividad del cristianismo. No podemos estar pasivos, no podemos estar en un letargo, no debemos estar en lo que se conoce como la persona que es pasiva en su testimonio. ¿Okay? Y eso es lo que entonces nos trae aquí sobre esta obra. Lo que no le agrada a Dios. Lo que no le agrada a Dios. Dice, tienes nombre de que vive y estás muerta. Nombre de que vives y estás
muerta. Ahí hay como algo que se contradice, pero fíjense en esto. Nombre de que vive, porque no satisfaces el corazón de Dios, pero satisfaces los deseos de los hombres. Me explico. Es lo que mucha gente habla como apariencias. Tengo los últimos hits de los coritos del momento. Tengo lo que todo el mundo le agrada de una iglesia, pero no tengo al Dios de la iglesia. En mi vida, si yo soy una persona que estoy buscando que se me alabe y se me diga por lo que he hecho, pero no busco agradar y alabar al Dios que me da la vida, me parezco a Salvi. Porque vivo de apariencia. Y eso le sucedía a Salvi. Por eso es que Jesús le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y aquí viene el mandato rápidamente con la corrección. Sé vigilante y afirma lo que está por morir. Cuando dice sé vigilante, se está refiriendo a que hazte vigilante. Funciona activamente. Permanece despierto. En actitud de vigilia. En actitud de velar espiritualmente por lo que está sucediendo en cada una de las vidas que están en la iglesia o de tu vida personalmente. Hazte vigilante. Porque tus obras no son perfectas. Vuelve y lo recalca. Obras perfectas, Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Pero las obras perfectas que Jesús está hablando aquí es cuando empezamos nosotros a trabajar con las obras que Dios desea. Porque vamos a verlo, en lo que es la práctica versus lo que es la teoría. Aquí está haciendo una diferencia entre el conocimiento intelectual de Dios versus la práctica del poder de Dios. Tú puedes tener y conocer a Dios como un libro, como una novela que lees, pero no tienes a Dios viviendo en tu corazón, no tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Así que lo que te está llamando Jesús es que tus obras no son perfectas, es porque estás confiando en tus fuerzas o en mis fuerzas. Nosotros tenemos que confiar en las fuerzas de Dios. Antes de empezar el estudio, mi esposa oró por mí y exactamente esa fue la oración. Que yo no confíe en mis fuerzas, que confíe en las fuerzas de Dios. Zorobabel, cuando está construyendo el templo, le dice a sí mismo, el profeta, confía en Dios. Confía en la fuerza que Dios te da. No es con espada, no es con ejércitos, es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Y eso entonces es lo que nosotros tenemos que ver, cómo nosotros dejamos nuestra fuerza, dejamos nuestro mollero, dejamos nuestro conocimiento para poder entonces ver la anchura, la magnitud, la altura del poder de Dios. Pablo decía, en mis fuerzas no puedo, pero en las fuerzas de Dios todo lo puedo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mis propias fuerzas no sirvo, pero en las fuerzas de Dios soy un titán. Aleluya. Soy tengo una poderosa herramienta en Cristo. Amén. Hubo un rabino, o existe todavía, Kimichi, que comenta sobre el Salmo 1 y dice que para unas obras perfectas tiene que la persona apartarse del mal camino para obrar bien. Pero no se hace perfecta esa obra y no es declarado como bendecido hasta que delante de los hombres y delante de Dios, vuelvo y repito, las obras han de ser perfectas o completas, no solo delante de los hombres, sino especialmente a los ojos de Dios, a quien nada se oculta.
Esas son las obras que está hablando Jesús, las obras perfectas. La iglesia no debe quedar satisfecha con lo externo, con las apariencias, con lo que dicen, con lo que hacen. La iglesia debe ser transformada en su modo de pensar y actuar por medio del Espíritu Santo. De lo contrario, la iglesia entonces es una iglesia externa. Es una iglesia que cuando cantan los coritos, todo el mundo se goza, pero no pasan del techo. Y las oraciones tampoco. Porque dice, si los himnos son simplemente una experiencia musical, de un sentimiento placentero, ahí no hay adoración. Ah, pero si ese himno que nos lleva, que nos transforma, que nos eleva nuestros espíritus hasta el lugar santísimo, entonces ese himno es perfecto ante Dios, no ante los hombres. Vamos a seguir entonces con la próxima diapositiva y vemos aquí las consecuencias de la desobediencia y las advertencias de Jesús relacionadas con esa desobediencia. Nos está diciendo que las advertencias de Jesús, dice, acuérdate lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido y oído? Efesios 5:14. Vamos a buscarlo ahí un momentito. Efesios 5:14. Déjame compartirlo para que a ver si alguien... Efesios 5:14. Aquí está. Polo. ¿Lo ven? ¿Alguien lo quiere leer? Sí, Miriam lo va a leer. Adelante. 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate, y tú duermes, y levántate de los muertos, y tú alumbrarás Cristo. Aleluya. Aleluya. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. ¿Qué fue lo que nosotros recibimos? Ese acuérdate, lo que está diciendo es, vuelve a traer a tu memoria. Vuelve, y es una acción activa, vuelve a buscar lo que se te había dicho. Vuelve a recordar la sana doctrina por la cual fuiste evangelizado. Regresa a lo que has recibido y a lo que has oído. Fíjate cómo Jesús está diciéndole, acuérdate. Y después te dice, guárdalo. Pero ese guárdalo no es de ponerlo en un cajón. Ese guardo es ponerlo en práctica. Es ponerlo en tu corazón, en tu mente, que todo el tiempo, 7/24, tú estés acordándote de lo que Cristo te dijo, de lo que fuiste educado, de lo que fuiste enseñado, de la sana doctrina, de lo que has leído en la Biblia, de lo que has escuchado predicar a tu pastor, o a los distintos pastores, o a los obispos, o a los líderes. Es eso exactamente. Y ese "y", arrepiéntete. Ese "y" en griego es kai. Y está diciendo, mira, atención, arrepiéntete. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirme de mi pasividad. Arrepentirme de estar viviendo una vida agradable a los hombres, pero no es necesariamente agradable a Dios. Arrepentirme porque me había olvidado de la sana doctrina y estaba buscando mi propia gloria. Me explico. Cuando una persona agrada a los hombres y no agrada a Dios, estás buscando tu propia recompensa. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Recuerda, vuélvete a lo que te dijeron. Regresa otra vez a lo que escuchaste, a la sana doctrina. Regresa. Muchas veces nosotros, con esto de que estamos ahora como que medio en cuarentena,
Muchos de nosotros, Dios nos ha dado tiempo para buscarlo, para alabarle, para orar, para leer la Biblia. Pero yo creo que si te quedas en Netflix 12 horas del día, yo no creo que te va a dar tiempo para eso. O si te quedas en Facebook. Así es que tenemos que medir el tiempo, medir cómo nosotros vamos a trabajar nuestra vida cristiana. Y el pastor Steve Hall nos dice que este es el momento donde nosotros tenemos que ponernos de pie y hacer entonces acto de presencia para que los demás vean de qué nuestra fe está hecha, de que nuestra fe es fuerte, de que no nos detiene ningún virusito de esos por ahí que dice que tiene corona. Vamos a ver las coronas ahorita. Y no es la del virus. Amén. Así que la segunda advertencia vuelve y dice, déjenme compartirlo con ustedes, dice ese verso, déjame ver dónde que la tengo aquí. Ajá, aquí está. Ese verso dice, pero si no velas, pero si no vigilas, pero si no estás alerta, es lo que está queriendo decir ese velas. Vendré sobre ti como ladrón. ¿Y cómo vienen los ladrones? ¿En plena luz del día? No sé. Pero el ladrón te toma de sorpresa. Al dueño de la casa lo toma de sorpresa. Fíjate que aquí hay una parte importante donde dice, vendré sobre ti. Jesús no está diciendo que vendré a ti. Vendré a ti significa que voy a tener comunión contigo. Vendré sobre ti es que te voy a caer de repente encima y no te lo vas a saber cuándo va a pasar. Jesús vendrá y juzgará, es lo que está diciendo. Vendré sobre ti. ¿Okay? Y luego entonces la última parte dice que tienes pocas personas que no han manchado su vestidura. Pocas. Algunos pocos no han manchado su vestidura. Y esos son los que Dios desea que caminen con Él porque son dignas. Algunas pocas. Amén. Entonces ahí tenemos a Efesios 4:1 y lo que nos dice, voy a buscar aquí Efesios 4:1. Lo que nos dice Efesios 4:1 es que yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andemos dignos. Andemos dignos de Dios. Andemos dignos de Jesús. Colosenses 1:10. Dice algo bien fuerte, dice preso en el Señor. Amén. Eso no es, si te quedas a la cuarentena, mete preso. Zumba. No es cualquier tipo de preso, ¿no? Mira lo que dice Colosenses 1:10. Déjame ver si puedo compartir esta, no sé qué está pasando aquí, pero bueno, vamos a ver si esta la puedo ver mejor. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno en el Señor, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí hay tres partes. Andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Eso es servicio. Y tercero, creciendo en el conocimiento. Eso es renovando nuestro entendimiento en Cristo Jesús. La renovación de nuestro entendimiento. Amén. Aleluya. Así que tenemos tres cosas que tenemos que trabajar. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestro servicio. Esas son las obras perfectas.
Y entonces viene la promesa de Jesús para los que son obedientes a su palabra. Esto es precioso, hermano. Esta promesa es hermosa. Pero se la da, miren cómo se la da. Al que venciere. No es cualquiera. No está hablando de los miembros de la iglesia medios muertos que tiene Saldi. Dice al vencedor. Será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas denotan la santidad. Denotan que hemos trabajado y esforzado nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestras obras para Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y eso a mí me estuvo bien curioso. Yo dije, pero, o sea que Dios puede borrar el nombre de los creyentes del libro de la vida. Y ahí entonces yo voy a la Biblia y me voy para Éxodo. Deje buscarlo aquí un momentito a ver si puedo compartirlo con ustedes. En Éxodo, cuando habla sobre que no voy a borrar los nombres del libro de la vida. Éxodo 32. Versos 32 y 33. Vamos a ver si lo puedo compartir. Vamos a ver si puedo compartir Éxodo. Éxodo 32. ¿Dónde está? No lo veo. Se me perdió. Perdón, hermano. A ver si puedo buscar Éxodo. ¿Se lo puedo leer, hermano? Sí, lo puede leer, por favor. Si lo tiene, lo puede leer. La palabra dice en Éxodo 32, versículos 32 y 33, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, es singular, ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, quien es la persona que está hablando. Amén. Al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. No es a Moisés el que está diciendo ahí. Moisés intercede por el pueblo que había pecado. Dice, mira, Señor, ellos pecaron, por favor, perdónalos. Y si no los vas a perdonar, quítame del libro, bórrame a mí, pero déjalos a ellos. Y Jehová le dice, no, a ti no, al que pecare contra mí. Y lo dice en presente, pecare, no a los que pecaron. Al que pecare contra mí, a ese lo voy a sacar del libro. Y ahí esto a mí como yo conozco algo de mecánica, algunas veces, algunas cositas, esto me voló la tapa del bloque. Esto me la rajó en dos cantos. Yo decía, Señor, o sea que si yo peco contra Dios, me van a borrar. Puedo ser sacado del libro de la vida. Y en la promesa de Jesús de Apocalipsis lo confirma. Dice que no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que tenemos hermano, disculpe, otra vez era en Éxodo, ¿qué? Éxodo 32, 32 y 33. Gracias. Recuerde que nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo es el que perdona todos nuestros pecados. Pero para que Él perdone todos nuestros pecados, tiene que haber un arrepentimiento genuino de nuestra parte. Por lo tanto, entonces, si yo no me arrepiento y peco contra Dios, mi nombre será borrado. Y sigue la promesa diciendo, vamos a seguir compartiendo aquí esa promesa. Sigue esa promesa diciendo, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea, fíjese, esa promesa tiene tres partes también. Primero, seremos vestidos de vestiduras blancas al que venciere. Segundo, nuestro nombre está asegurado. No lo van a borrar del libro de la vida. No será borrado. Dios no lo borra. Lo borramos nosotros mismos con nuestras acciones.
Ojo. No, después no digan, Daniel dijo que Dios borra nombre. Dios dice al que pecare, porque si pecas, no amas a Dios. Si pecas contra Dios, no amas a Dios. Juan 15:14 dice, si me amas, dice el Señor Jesús, guarda mis mandamientos. Sencillo. Pero es bien, en un momento uno dice, no es tan sencillo nada. Pero si existe el Espíritu Santo en nosotros. Hermano Daniel, disculpe. Adelante. Sí, varón, pero esto significa para el pecador que lo hace pecando, Oh, es que la palabra que él quiere decir es deliberadamente. Deliberadamente. Sí. Aquí no estamos hablando del pecador. Aquí estamos hablando del miembro de una iglesia cristiana. Sí, el que peca. Estamos hablando de una persona que conoce a Cristo. Exacto. Que ha sido lavado en la sangre de Cristo porque se arrepintió y aceptó a Cristo como su Salvador. Y dice, el que pecare. ¿Ok? No estamos hablando de la persona inconversa o la persona que no conoce. Pero quiero establecer un puente que es el que Cristo vino a establecer con nosotros aquí. Permítame volver de nuevo para atrás. Amén. Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Cristo es el único que perdona pecados, pero tiene que entonces haber un arrepentimiento genuino de nuestra parte. Es dejar atrás lo que yo era para permitir que Dios y su Santo Espíritu me moldee a través del conocimiento de Dios en mi vida. La promesa de Jesús que está haciendo aquí es para la iglesia de Sardis y se aplica a nosotros como iglesia. No estamos hablando de la persona o del inconverso o de la persona que no conoce. Estamos hablando de los miembros de la iglesia. Por lo tanto, entonces dice, al que venciere, primero será vestido de vestiduras blancas. Segundo, no borrará el nombre del libro de la vida. Y tercero, confesará tu nombre delante de Dios Padre y delante de los ángeles celestiales. ¿Dudas o preguntas con esta parte de esta iglesia? Hermano, si me permite. Sí, adelante. Entiendo primeramente, hermanos, para los que no me conocen, yo soy Pastor José Torres, pastor de esta hermosa iglesia. Veo caras muy lindas de gente linda suramericana. Amén. Gracias al Señor. Gente de Perú, pastor. Y del Caribe y de Centroamérica. Qué bueno. La pregunta es teológica, por supuesto, ya que estábamos hablando de iglesia, somos personas que hemos dado nuestra vida, hemos permitido algo radical en cada uno de nosotros. Hemos permitido que Dios gobierne, hemos permitido que Dios dirija, que Dios controle todo lo que es nuestra vida. Bueno, eso es esta iglesia también de Sardis. Ahora bien, en esto que esto está hablando, tenemos que ver una pregunta, tenemos que hacer esta pregunta porque hay mucha diferencia o escuelas de opiniones en cuanto a lo que voy a preguntar. Vemos que Dios no desea y no va a ser posible, no va a ser de su persona que nosotros hayamos borrado de ese libro de la vida, nos borramos nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿significa eso que verdaderamente sí podemos perder nuestra salvación después que la hemos ganado a través de la sangre del Cordero? Bueno, la ganó el Señor para nosotros, pero nosotros dimos el paso. Entonces, ¿yo sí puedo perder mi salvación de mi alma otra vez? Pregunta para el maestro. Gracias, profesor. Gracias, pastor. La salvación mía y de todo creyente está garantizada por la sangre de Cristo. Pero yo como ser humano puedo rechazarla o puedo dejarla. ¿Sí? No es que Dios deliberadamente me va a decir tú sí y tú no. No. Yo, Daniel, como hombre, si confío en mis propias fuerzas,
Si empiezo a trabajar con lo exterior y no con lo interior, con lo exterior es lo que los hombres ven, con lo interior es lo que ve Dios. Entonces me aplica esto. Entonces, Hermano, sí, adelante. entonces se podría decir, yo sé que para los tiempos del rey Saúl todavía Jesucristo pues no había llegado para, usted me entiende, pero se hacían sacrificios y todas esas cosas, o sea que eso vendría a ser como una paralela, lo que usted está explicando, a cuando el Señor se apartó, o sea, la presencia del Señor se apartó del rey Saúl por él estar, pues, como quien dice, caminando y tomando decisiones en su propia carne y ya no bajo el Espíritu del Señor. Hay una paralela, la única diferencia es que el rey Saúl fue elegido por Dios y ungido. Ok. Que es lo que hace la sangre de Cristo en nosotros. Somos ungidos en la sangre de Cristo, nuestros pecados son perdonados y olvidados y nos dan vestiduras blancas que es nuestro testimonio. Nosotros tenemos que andar en esas vestiduras blancas y evitar manchar esas vestiduras. Pero si pecamos, el único remedio, lo que dice Hebreos 10, 25 al 29, es vuelve a la cruz, regresa nuevamente para que vuelvas a ser lavado. No podemos decir, yo oro acá y le pido a Dios, ok, pero es la actitud del corazón y lo que el arrepentimiento denomina un giro. Voy hacia el frente, ahora doy un giro y voy hacia atrás. Iba hacia el este y ahora doy un giro y voy hacia el oeste. Me alejé de Dios, ahora doy un giro y regreso a Dios. Eso es lo que denomina ser lavado en la sangre de Cristo. ¿Alguna otra pregunta o duda para irnos a la próxima iglesia? Entonces, varón, podemos decir que el Señor Jesucristo ya había llegado a través de las leyes que se le fue dado a Israel, por la pregunta que hizo Isel. No. Porque a mi entender, tal vez, porque la palabra dice que él fue el verbo encarnado, ¿verdad? Él fue el verbo encarnado, pero no, son una paralela y es lo mismo que pasó en Génesis 3:15. Cuando Amén. el hombre peca, Jesús sacrifica unos animales para vestir al hombre de su pecado. Si buscamos Daniel 12:2, lo aclara un poquito más. O sea, y lo vamos a ver más adelante. La sangre de Jesús no estaba en la ley. Estaba representada como la sangre de un cordero, por mediante la cual tú ponías tu mano en la cara o en el animal y el animal era degollado, en símbolo de que otra persona iba a redimir tus pecados. Pero cuando Jesús viene es diferente. La ley fue hecha para que los hombres se dieran cuenta de que no podían ser salvos por sí mismos. Jesús trae la gracia, que lo dice es que la misericordia de Dios es mucho más alta y más grande que su juicio. Y por lo tanto lo ofrece gratuitamente, pero costó alto precio a su Hijo. ¿Alguna otra pregunta? Gloria a Dios, gracias. ¿Me permite un comentario? Sí. Y es con referencia a lo que acaba de decir usted y el pastor con respecto a si la salvación se pierde o no, porque es bueno dejarlo claro porque trae confusión a veces. Y me gustaría recalcar eso que usted dijo, que, bueno, primero la palabra del Señor nos dice que en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Eso yo entiendo que no me da la libertad para pecar, pero como muchas veces pecamos, pecamos todo el tiempo. Porque la Biblia dice que el que dice que no peca es a Dios mentiroso. Entonces todos pecamos. Y si nosotros pecamos, está Jesucristo
abogando por nosotros ante el Padre para que nos perdone. No quiere decir que nosotros porque pecamos ya perdimos la salvación. Ahora, si lo hacemos deliberadamente, entonces es otro el asunto. Pero debemos de dejarlo bien claro porque muchas veces si solamente decimos si pecamos la perdemos, no es así, porque la salvación no es por obras, sino es por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Solamente. Gracias, hermana Ana. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces, procedemos para la próxima iglesia, que es la iglesia Filadelfia. Esta iglesia es la que todo el mundo desea ser. La iglesia Filadelfia. Una iglesia pequeña, una comunidad reciente que fue fundada por Atalo II Filadelfio entre el año 138 al 133 a.C. Y aquí había una sinagoga judía en esta iglesia. Y entonces vamos un momentito a Apocalipsis 3, verso 7, que es donde empieza Apocalipsis 3, verso 7. Si alguien la puede leer, del 7 hasta el 13. Yo. Sí, adelante. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo, por mi parte, te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén, gracias, hermana. Las obras de esta iglesia son agradables a Dios. Y aquí lo primero que nos dice es que Dios ha puesto delante de ti una puerta abierta. Filadelfia significa el amor fraterno. Una puerta abierta. Es una oportunidad para predicar el evangelio. Una puerta abierta. Y eso entonces es lo mismo que le pasó al apóstol Pablo cuando él iba hablando a los corintios. Dios le dijo, habla y no te calles. Habla y no te calles. Es la puerta abierta. Luego entonces dice, aunque tienes pocas fuerzas. En Isaías 40:29, si buscamos Isaías 40:29, lo que está diciendo ahí es que nosotros tenemos que depender de las fuerzas que nos da Dios. No es nuestra fuerza. Otra vez de nuevo, Dios nos dice, no es en tus fuerzas, es en las mías. Voy a buscar aquí Isaías 40:29. Y lo que está diciendo, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Lo que está diciendo es que Dios es el que te da la fuerza. No es en tu fuerza, es en las de Dios. Porque los fracasos
de nosotros como cristianos están en las fuerzas nuestras, pero el secreto de la victoria está en las fuerzas de Dios. Vuelvo y lo repito. Los fracasos de nosotros como cristianos están en nuestra propia fuerza, en la fuerza de los hombres. Pero cuando aprendemos a confiar en las fuerzas de Dios, entonces el secreto de la victoria está en esa fuerza, en las fuerzas de Jesús. Por eso es que aunque dice, aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra. Y lo que dice de guardar es que estás poniendo en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que estaba mencionando, que estás poniendo en práctica la palabra de Dios, ¿no ves? Dice, y no has negado mi nombre. Y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que Dios le pide a las personas? Que no debemos negar el nombre de Él. No debemos negar el nombre de Jesús. Jesús es el que tiene las llaves del Hades. Y Él triunfó sobre la muerte cuando resucitó. Por lo tanto, cuando Jesús abre, no hay quien cierre. Y cuando Jesús cierra, no hay quien abra. ¿Sí? Y eso lo veíamos también en Isaías 22:22. Así mismo lo dice. Él es el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Cuando dice no has negado mi nombre, en 1 de Pedro 2:9 nos habla sobre exactamente eso de nosotros mantenernos firmes. 1 de Pedro 2:9 lo que nos dice es que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué es todo esto? Ahí lo dice la próxima parte del versículo. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Para que proclamemos a aquel que nos ha llevado a ser linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios a gran precio. Porque no debemos negar el nombre. Entonces, cuando Jesús abre una puerta, puede ser para evangelizar o puede ser para servir, pero Él es el que la abre. Amén. No debemos afligirnos por las puertas que los humanos quieren cerrar. Puede ser que el diablo intente matar a los mensajeros, o intente ponerlos presos, o intente ponerlos en enfermedad, pero nunca podrá encerrar o apagar el mensaje del Evangelio de Jesús, porque pertenece a Él. Y Jesús venció por encima de todo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 9, nos habla precisamente eso. En Él sufro duro trabajo, hasta las prisiones, mas la palabra de Dios nunca está presa. 2 de Timoteo 2, verso 9. Las palabras de Dios nunca está presa. Volvemos entonces de nuevo. No tiene en la presentación, Filadelfia no tiene nada que no sea del agrado de Dios. Esa Filadelfia es excelente, se parece casi a la iglesia que yo voy. No tiene advertencias negativas, pero tiene persecución. A diferencia de Sardis, que no había persecución. Ojo, cuando el enemigo de las almas, Satanás, comienza a darse cuenta de que hay una iglesia que le está haciendo frente, a esa la ataca. Pero cuando él se da cuenta de que hay una iglesia que no presenta para él ningún peligro, la deja tranquila. Ojo. Vamos al próximo diapositiva. ¿Cuáles son las obras de esta iglesia agradable a Dios? Que han guardado la palabra de la paciencia. Y paciencia se define como la capacidad de soportar cualquier cosa. Y entonces Jesús le dice que yo también te guardaré de la hora de la prueba. Yo también te sacaré de la hora de la prueba. Yo también te quitaré de la hora de la prueba.
Y esa hora de la prueba, mucha gente dice, ¿y cuál es esa hora de la prueba? Bueno, es la hora de la prueba, es la hora cuando es la ira de Dios. Es la hora de la prueba cuando es el juicio de Dios. Y aquí pues, muchos estudiosos y muchos personas escatólogos dicen que esa es, y lo asemejan con la tribulación. Pero no es lo que la Biblia nos está diciendo de la hora de la prueba. Porque precisamente hoy, en estos tiempos que vivimos, estamos en una pequeña prueba. Estamos en principio de dolores. Y Jesús nos guarda de la hora de la prueba. En Éxodo 12, 22. Éxodo 12, 22. Está el pueblo de Israel pasando la última de las plagas. Y en Éxodo 12, 22. Miren lo que dice la palabra. Dice, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que está en el lebrillo y unten el dintel y los postes. El dintel y los postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga hasta mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre que está en el dintel y en los postes de tu puerta, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar heridor a tu casa. Ahora mismo nosotros estamos siendo guardados y nos dicen, quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Gloria a Dios, tenemos que obedecer. Pero en la hora de la prueba, Dios nos guarda y nos cuida. Así es que ese hasta mañana, en aquel tiempo, fue precisamente una noche. Pero en nuestro tiempo a lo mejor sean 2 semanas, a lo mejor sean 3 semanas, a lo mejor un mes. Pero espera la salvación que trae Dios. Porque Dios ha querido hacer un alto para decirte, búscame. Para que lo busques. Un alto para que comiences a ser persona otra vez. Un alto para que comiences a compartir con tus hijos, con tu esposa, con tu cónyuge, con tu pareja. Un alto para que empieces a leer la Biblia juntos y a aprender a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Es una bendición cuando nosotros podemos hacer eso, cuando tenemos un Dios que nos guarda de la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero. Quizás sea esta una de esas pruebas. Quizás no lo sé. No te puedo decir con certeza si es o no es. Pero lo importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta de que nuestro Dios, que pagó un precio con sangre, que nos rescata del pecado, nos tiene en la palma de su mano y de allí nada ni nadie nos saca. Nada ni nadie nos saca. Amén. El mensaje de Cristo se lo dice no a la iglesia de Filadelfia, va a la iglesia o a la sinagoga de los judíos. Habían judíos en esa región de Filadelfia. Pero esos judíos, en Números 20 dice que la congregación de los hebreos se llama sinagoga de Jehová. Pero en este caso, Cristo le dice a esa sinagoga que es sinagoga de Satanás. Muy distintos los nombres. ¿Por qué? Porque la iglesia ¿de quién es? De Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios esté persiguiendo a él mismo? No, Dios no tiene esa capacidad. Dios es fiel y verdadero, justo y santo. Así es que él está diciendo a esos que dicen ser judíos, les llama sinagoga de Satanás porque están persiguiendo a su iglesia. ¿Que dentro de la iglesia habían judíos? Sí, también. ¿Que dentro de la iglesia de Filadelfia habían gentiles? Sí, también, porque Dios llamó a ambos, nos llamó a todos, Él no excluye a nadie.
Y entonces Jesús le dice a Filadelfia, y yo haré que vengan y se postren a tus pies. Pero no exactamente es a los pies de la iglesia, sino a los pies de Jesús. Que reconozcan que esa iglesia es de Cristo y que reconozcan que el único medio para llegar a Dios es Jesús, que pagó nuestro precio. Por lo tanto, entonces, ahí está una puerta que se abre para evangelizar. ¿A quiénes? A los que están viviendo en Filadelfia. ¿Amén? Así es que si en tu Filadelfia y en mi Filadelfia hay personas que todavía no conocen de Dios, que no conocen de Cristo, hermano, aprovecha esa puerta que tenemos todavía abierta para hablarles de Él, para evangelizarlo con acciones, con testimonio, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Amén. Vamos a ver la próxima diapositiva que tenemos. Promesa de Jesús a los obedientes de su palabra. Vuelve otra vez y dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y esto es importante porque columna, lo que está diciendo una columna, es una estructura, en aquel tiempo era de piedra, ahora puede tener cemento y otras cosas más, y varilla, pero es una estructura que soporta un edificio, una estructura que soporta un templo. Cuando tú derribas las columnas, todo eso se cae. Y aquí Jesús dice, te voy a hacer columna. Lo que significa la columna es que voy a hacerte parte importante e integral de esa nueva Jerusalén, de esa nueva ciudad. Porque luego dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de la nueva Jerusalén. Así que la iglesia de Cristo que va a vencer no está llamada, no está llamada perdón, eso todavía no. La iglesia de Cristo que va a vencer son los que vamos a hacer columna en el templo de Dios. Segundo, vamos a tener y escribir el nombre de Dios en esas columnas. ¿Por qué el nombre de Dios? Porque en la antigüedad, cuando querían reconocer a una persona por sus obras, hacían y erguían una columna. Nosotros podemos ver en muchas áreas de aquí de distintas nuestras ciudades, tenemos monumentos, columnas, y tenemos unas placas grandes que reconocen la obra de ciertas personas. Pues Jesús está diciendo lo mismo. Va a reconocer a esos que venzan de su iglesia. Y en 1 Corintios 9:25, lo que nos dice es que nos dará la corona de la recompensa. Porque te va a hacer columna de esa iglesia. Porque llevarás el nombre de Dios. Porque estarás dentro de esa nueva Jerusalén. Porque tendrás posición para regir, para trabajar, para ser columna importante, columna central de ese templo. Es una promesa preciosa que nos da ahí. En 1 Timoteo 3:15, miren, si lo pueden buscar, 1 Timoteo 3:15. Perdón. Lo que está diciendo es que sepas cómo te conviene convencer a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. A eso es que se refiere. Cuando tenemos las personas que son parte integral de ese templo. Y lo último que te dice es, vengo pronto, Maranata, aleluya, ven Señor Jesús, vengo pronto, retén lo que tienes,
para que ninguno tome tu corona. Vamos a explicar esto un poquito mejor. Cuando dice retén lo que tienes, lo que oíste, lo que aprendiste, tu servicio, tus obras perfectas, la sana doctrina, retén lo que tienes para que puedas entonces ser perfecto con tu obra perfecta. Dice, cualquier creyente puede perder la corona de recompensa por un fracaso personal en la carrera de la fe. Pero eso no significa que otra persona o otro creyente que pueda entonces correr esa misma carrera de la fe pueda recibir esa corona y sea conforme a las demandas del Señor. Así que la corona de la vida o la corona de justicia o la corona incorruptible de gloria están diseñadas para aquellos que corran la carrera de la fe, como lo habíamos explicado ya. En 1 Corintios 9:25, Pablo nos dice cómo él está corriendo esa carrera. 1 Corintios 9:25 nos dice, y todo el que lucha, de todo se abstiene, y a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona de hombre. Mas nosotros luchamos y nos abstenemos para recibir una corona incorruptible. Así que la corona lo que significa es la recompensa que Dios te da. Si tu recompensa es recibir el alabo y el reconocimiento de los hombres, ya tienes tu recompensa. Pero si tu recompensa, la que tú quieres, la que a Dios te va a dar, hay que lucharla. Tenemos que trabajarla. Tenemos que esforzarnos. ¿Amén? Entonces, vamos a ser coronados como Jesús. Por lo tanto, Maranata, el Señor viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No es que hayan pocas coronas. Es que solamente se le va a dar a aquellos que corrieron la carrera de acuerdo a un corazón agradable a Dios. ¿Dudas o preguntas aquí con esta iglesia Filadelfia? Pues seguimos. Para la última iglesia de este capítulo 3. La iglesia de la Odisea. Y esto está en ese mismo capítulo 3. Por favor, si alguien lo puede leer, ese... ¿Nadie? Yo lo leo. Por favor, léalo. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Vamos por parte. En esta iglesia, la Odisea, que fue fundada por Antíoco II, esa ciudad todavía existe, al igual que la ciudad de Filadelfia todavía existe, pero en el tiempo de Juan era conocida por su comercio. Había muchos bancos. Habían también, se trabajaba una prenda de túnicas con hilo de lana negro fino. También hacían alfombras. Y también era famosa por una escuela de medicina, de oftalmología, porque trabajaban el colirio, que era una solución que sacaban del colirio para los ojos, para las enfermedades de los ojos. Esta ciudad tenía una situación muy peculiar, que en el año 60 después de Cristo un terremoto destruye la ciudad. Pero sus ciudadanos, como se consideraban pudientes, cuando Roma le envía la ayuda, lo que ellos le contestan al emperador romano fue: no te preocupes, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Asimismo se la contestaron, rechazaron la ayuda y ellos edificaron su ciudad. Y entonces aquí entra Jesús en esta última iglesia y le dice a sí mismo: no tiene obra, no tiene persecución, pero hay una advertencia de Cristo bien grande. Esta ciudad no tenía una fuente de agua y tenían que ir al sur 6 kilómetros o 6 millas, 3 kilómetros al sur para buscar agua. Y la traían a través de unos acueductos que construyen o que construyeron. Pero esa agua salía caliente y a través de los acueductos llegaba tibia. Por eso entonces que Jesús los compara con que no eres frío ni caliente, pero eres tibio. La tibieza espiritual es igual a nosotros dejar de hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. La tibieza espiritual es cuando yo no me opongo a que hablen de Jesús, pero tampoco digo nada. En Hechos 18:9, Jesús le dice a Pablo: no te calles, habla, porque muchos de esos corintios van a llegar a ser pueblo mío. Y el frío está relacionado con el alejamiento de Dios. Caliente está relacionado con el que ha nacido de nuevo y tiene una relación con Dios. Pero el tibio es el creyente que a través de la vida y el trayecto de su vida espiritual deja de ser caliente y se vuelve tibio. Y comienza entonces a poner su esperanza en las riquezas materiales y no hace tesoro en los cielos. Y entonces de cuando, bueno, algunas veces va a la iglesia, otras veces no, le da lo mismo, tiene pereza espiritual. De vez en cuando ora, pero la mayor parte del tiempo está entretenido. Romanos 13, 11 al 14. Es importante, vamos a leerlo un momentito, Romanos 13, 11 al 14, porque es una parte donde nosotros nos quedamos a veces como que estamos casi cayendo en eso. Dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación de que cuando habíamos creído anteriormente. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente. Y luego sigue un montón de cosas más. No en glotonería, no en borrachera, no en disoluciones, no en cosas que no tienen sentido, ni envidia. Y eso le estaba pasando a esta iglesia de la Odisea. Estaban confiando en ellos mismos, en su propia fuerza. Y ese es el fracaso de cualquier cristiano.
Podía ser que iban los domingos a la iglesia, pero ya en la tarde se comportaban como cualquier hijo vecino. Y entonces no tenían esa intimidad con Dios y esa fe firme para poder combatir las situaciones que estaba pasando en la Odisea. No tenían un frente de guerra establecido. Era una iglesia, pero sin frente de guerra. Iban, escuchaban y luego se regresaban a sus casas. Y entonces ahí Jesús los confronta y le dice, tú dices que eres rico. Tú dices que te has enriquecido. Tú dices que no tienes necesidad. Y todo eso lo podemos resumir en lo que dice ahí, eso es vanagloria humana. Vanagloria humana. Es como yo sé decir, yo lo puedo todo. Eso es vanagloria humana. Y vanagloria humana sin Dios. Y uno de los 3 pecados por los cuales Jesús fue tentado fue precisamente eso. La vanagloria sin Dios. La gloria humana. Así que tenemos que trabajar con nuestra condición espiritual. Y el mensaje de Cristo que le da a esa iglesia, mire qué importante como Él lo da. Él le dice, compra de mí oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego es ese oro que todas las impurezas han sido eliminadas y sacadas para que entonces seamos ricos. Compra de mí vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu vergüenza. Y aquí entonces sí podemos ver lo que Dios nos dice a través de Daniel, el profeta Daniel, el capítulo 12, el versículo 2, que nos dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Que no se descubra tu vergüenza. Y por último, compra del Señor Jesús colirio para que veas, porque estaban ciegos, porque no veían las grandezas de Dios, porque solamente veían lo de ellos. Esa era la iglesia de la Odisea. Y ahora nosotros tenemos que reflexionar y vernos en estas 3 iglesias. ¿Dónde estás en estas 3 iglesias? Por último, Jesús entonces le da la consecuencia. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. En Hebreos 13 dice exactamente lo mismo, los versos 5 y 6. A todo el que amo, yo castigo. Lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque te ama y lo que quiere es sacar lo mejor de ti. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando dice celoso es que seas vigilante, que te pongas a trabajar con lo que Dios te ha dado, que no permitas que lo del mundo nuble el entendimiento que Dios te ha dado, que renueves el tuyo al entendimiento de Cristo. Y arrepiéntete, mira, arrepiéntete. Pon atención, vuélvete a Dios, regresa otra vez a Dios. Es lo que está diciendo en esa iglesia de la Odisea. La promesa de Cristo para los de la Odisea. Al que venciere. Antes de eso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ese es Jesús. Está a la puerta de tu corazón. Y si oyeres la voz de Jesús y abres la puerta de tu corazón, Él entrará a ti. Aquí va a haber comunión. Aquí no va a haber juicio. Él entrará a ti y cenaré contigo. Hay comunión, ya no hay juicio. A diferencia de lo que pasó en Saldis, que iba a caer sobre ellos. Aquí es a ti. Y entonces al que venciere, al vencedor, al que reconozca que es tibio y deje la tibieza espiritual y vuelva a ser entonces caliente con Dios. Vuelva a conectarse con Jesús. Entonces le daré que se siente conmigo en mi trono. Serás
parte de parte importante de ese trono de juicio de Jesús que vendrá en la Nueva Jerusalén, en la que esperamos después del milenio. Y eso lo vamos a ver luego en el capítulo 5, en el capítulo 6 y capítulo 7. ¿Cuándo va a suceder? Pero la iglesia no está llamada a estar pendiente a señales. La iglesia de Cristo está llamada a esperar y a estar lista. A esperar por ese regreso de Cristo. No olvídate de las señales. Mateo 24 lo dice bien claro. Van a haber mucha gente que van a decir, aquí está, allá está, acullá. No estamos llamados a esperar señales. Estamos llamados a estar preparados para irnos con Él. Como un centellazo. En un abrir y cerrar de ojos. Nos vamos. Pero se van los que vencieren. Al vencedor. Así que, hermanos, tenemos promesa de Dios para todo. Tenemos 7 iglesias. Evalúa tu condición espiritual. Cada uno de nosotros somos capaces de saber en cuál estamos. Y lo importante es que no te quedes ahí, que nos movamos, que continuemos, que estemos activos en la paciencia, que estemos activos en las obras perfectas, que estemos activos en reconocer mi mente, mi corazón y mi servicio hacia Dios y no hacia los hombres. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Comentario. Nota al calce. Postdata. Bien. No, hermano. Adelante. Daniel, solamente expresar lo exquisita de la exposición de hoy. Preciosa, preciosa la enseñanza. Muchas gracias. La gloria es para Dios. Le digo que esta es la primera vez que hago esto por Zoom y estaba súper nervioso, pero la gloria es de Dios. Lo importante que tenemos que ver nosotros ahora para la próxima clase sería el capítulo 4. El capítulo 4, y ahí le pongo unas imágenes del trono de Dios y la adoración, sobre todo la adoración de Dios. ¿Ven? Así es que vamos a entonces abrir ahora para los que necesiten oración, peticiones de oración. Cualquier petición, por favor. Me la piden por aquí. ¿Estamos aquí abiertos? ¿Alguna petición de oración? Sí, hermano Daniel, por favor, pongamos en oración a nuestro hermano José Rodríguez y a toda su familia. Situación física por la cual se encuentra pasando en este momento. Sí, amén. Ese es el esposo de Vanya, ¿verdad? Correcto. Sí. Ok. ¿Alguna más? La hermana Lourdes González también estuvo en el hospital. Por favor, tengamos a esta hermosa familia también, y especialmente a ella en nuestras oraciones. Sí. Que ella trabaja con nosotros en el instituto. Muy, muy buena labor que lleva haciendo allí. Gloria a Dios. Hay que orar por ella también, claro que sí. Por Mercy, el sábado, Mercy está aquí, ¿sí? Ok, perfecto. El sábado estuvo ella también en el grupo de vida de Huiza y estaba un poquito enferma. Y qué bueno que está aquí, Mercy. Dios te bendiga. Vamos a estar orando por ti también. ¿Alguien más? Tengo una prima, Ivette, que está trabaja en Nueva York con pacientes de coronavirus. Sí, la hemos tenido bien pendiente, Amarillo, y la vamos a incluir aquí. Adelante, hermana Cecilia. Quítale el mute. Buenas noches, hermanos. Por mi familia en Perú que se encuentran, por un sobrino que es médico y mi cuñada que es enfermera que se encuentra también en esto del coronavirus. Atendiendo. Amén. Gracias. Hermano.
Adelante. Hermano, quisiera pedir, obviamente, por todas las personas que están pasando por esta situación del coronavirus y también por la salud de la iglesia. Y a eso me refiero con que, pues, que no permitamos que solo porque estamos pasando por esta situación de aislamiento social, que eso nos impida el continuar con nuestras vidas espirituales, tanto como individuo y como iglesia, o sea, la salud espiritual de la iglesia, hermano. Amén. Claro que sí. Pastor, ¿desea hacer esta oración? Tenemos José Rodríguez, Lourdes González, Mercy por enfermedad para recuperación, por la familia Alicia Vigo, por ese Vigo Castillo. Sí, Vigo Castillo. Por Ivette, que está, Ivette Cordero, que ya está en New York, en uno de los hospitales bien fuertes, la familia en Perú, por la salud de la iglesia, por Lisa Soto, sí, por todos los que están, esos proveedores, todos esos proveedores primarios que están frente de esta que llaman pandemia. Vamos a orar por todo eso. Amén. Oremos, hermanos. Padre eterno, Dios maravilloso, tú nos has separado de esta tierra, de este mundo, para que seamos embajadores de tu reino. Y como embajadores, Señor amado, que estamos presentes en medio de esta pandemia, en este momento, Señor amado, te queremos presentar, Señor, en tu trono sagrado a todos estos lindos hermanos y personas que han sido mencionados en esta noche. Con necesidades físicas, con necesidades quizás hasta emocionales en sus vidas, con necesidades, Señor, económicas algunos, por la situación, Señor, de pérdidas de trabajo también, por tantas necesidades que se han desarrollado debido a esta pandemia y al efecto de la pandemia. Padre, nosotros somos gente que tú nos has afirmado y somos personas, Señor amado, que cargamos en nosotros como embajadores la fe del cielo. Así que queremos presentarte a todos estos que son proveedores, Señor amado, personal esencial, incluyendo a nuestra hija, que también es enfermera, en todos y cada uno de nuestros países. Tú sabes, Maestro, que ellos se exponen todos los días de trabajo constantemente a esta situación del virus. Cuida de ellos, Maestro. Pon un cerco de ángeles y un vallado, Señor amado, de protección alrededor, por encima y por debajo de cada uno de ellos, para que puedan, Señor amado, seguir ayudándonos y sosteniendo, Señor amado, las clínicas y los hospitales y todo tipo, Señor, de organización donde trabajen para el beneficio, Señor, de las personas y las familias que estamos, Señor amado, en este momento pasando por esta situación. Te presentamos, Señor amado, a nuestros familiares en nuestros países, como la familia de nuestra hermana Cecilia, Señor amado, y todos los familiares nuestros. Sabes, Maestro, que algunos de ellos están en incertidumbre, están pasando por pánico, tienen ansiedades, Señor amado, causadas por esta situación de la pandemia. Yo te pido, Señor amado, que en este momento todos, Señor, sean vestidos de la paz del Hijo de Dios, sean revestidos de ti, Señor amado, para que reciban, Señor, en sus vidas paz, descanso, seguridad, Maestro, que provienen todas estas cosas de ti. Te presentamos, oh Dios eterno y bueno, especialmente a aquellos que están bien delicados de salud. Ellos, Señor amado, como nuestro hermano José Rodríguez, como Lisa Soto, como Lourdes González y tantos otros, Señor, necesitan un toque divino, una mano divina de salud sobre sus cuerpos. Yo te ruego para que así sea, Maestro. Junto con mis hermanos, declaramos el bien sobre cada vida. Declaramos, Señor amado, que desde tu cielo sagrado está fluyendo en este momento ese río de bendición, Señor, de salud sobre estos cuerpos.
para que en el día de mañana, Señor, estos hermanos, estos seres lindos, se levanten y den testimonio de quien tú verdaderamente eres. Y gracias, Maestro, gracias por todo esto. Señor amado, sigue cuidando de todos y cada uno de nosotros, de los adultos, de los jóvenes, de nuestros hermosos niños, Señor amado. Y te lo pedimos todo en tu nombre sagrado, Jesús. Amén. Bueno, hermano, un abrazo cibernético. Muchos besos. Nos vemos el próximo martes a las 7 por aquí mismo, en el capítulo 4 de Apocalipsis.